La sangre púrpura se extendía bajo el comandante Vex como una sombra. Y, sinceramente, tuvo que reírse de todo el asunto. No fue una risa agradable. Claro. Más bien como el tipo de sonido que haces cuando te das cuenta de que el universo te ha estado gastando una broma durante 20 ciclos, y apenas recibiste el chiste. El joven Krell se topó con él detrás de los restos de lo que solía ser una nave de asalto clase Dreadnought. El chico aún tenía esa mirada fresca, con los 4 ojos abiertos y brillando de inexperiencia. BX habría puesto los ojos en blanco si hubiera tenido la energía. Pero la mayoría de sus fluidos importantes decoraban la tierra quemada a su alrededor. El comandante Krell cayó de rodillas, su aparato de respiración silbando de pánico. «Comandante Vex, llamaré para que lo extraigan. Lo sacaré de aquí. Lo haré callarse y escuchar». Vex interrumpió su laringe, crepitando como estática rota. «Porque tengo quizás, 15 minutos antes de que mis órganos internos terminen su pequeña rebelión, y necesito decirte algo importante». Las mandíbulas de Krell chasquearon nerviosamente. El chico probablemente acababa de salir de la academia, todavía creía en toda esa propaganda sobre crisiología superior e inevitable dominio galáctico. Pobre tonto. Señor, por favor, conserve sus fuerzas. ¿Fuerza? Vex de verdad se rió esta vez, y dolió como si alguien estuviera haciendo malabarismos con cuchillas de afeitar dentro de su tórax. Chico, me queda tanta fuerza como un panel solar en un agujero negro. Pero lo que sí tengo es conocimiento. Terrible. Terrible conocimiento que necesito transmitir antes de convertirme en fertilizante para este miserable planeta. El sonido de explosiones distantes retumbó por el campo de batalla. Explosiones humanas, notó Vex. Tenían un ritmo particular, casi musical. Esos locos primates incluso hacían que la guerra sonara como percusión. «Esto es sobre los humanos, ¿no?», preguntó Kill, bajando la voz a algo casi reverente. «Oh, se trata absolutamente de los humanos», tosió Vex, con un sabor metálico en el arrepentimiento. «Siéntate, Junior. Déjame contarte una historia sobre el mayor error que el Consejo Galáctico jamás cometió. Déjame contarte sobre el día que decidimos que conquistar la Tierra sería fácil. Déjame decirte antes de morir quiénes son realmente los humanos». Krell se sentó sobre los escombros y Vex comenzó su confesión. «Hace 20 ciclos», comenzó Vex. Su voz se tranquilizó mientras la memoria se imponía al dolor. El Consejo Galáctico recibió los datos preliminares del estudio sobre la especie 7739. Esos eran ustedes, humanos. Solo otra forma de vida basada en el carbono en una canica azul común y corriente orbitando una estrella promedio. Krell se inclinó hacia adelante. Sus sensores auditivos se contrajeron. La división científica prácticamente se desmoronó, riendo mientras compilaban la evaluación biológica. Y lo digo literalmente. El investigador superior Town se desplomó de su posición por lo mucho que parloteaba. Vex negó con la cabeza, lo que le provocó nuevas oleadas de agonía en la columna vertebral. Pero valió la pena, ¿humanos? Nos dijeron que eran quizás la especie más ridícula que jamás habían catalogado. Pero seguramente poseían algunas capacidades defensivas. Preguntó Crow. Oh, claro, claro. Si consideras lanzar piedras y hacer ruidos fuertes, capacidades defensivas. Los Wheeletons del agujero de respiración secundario de Vex que pueden soportar fuego de plasma directo. Los Cealoranos regeneran extremidades enteras en horas. Los Quarix ni siquiera tienen un concepto de la muerte porque son una conciencia colectiva extendida en millones de cuerpos y humanos. Los humanos son bolsas de carne blandas llenas de agua y esperanza. Vex tosió de nuevo. Sin armadura natural. Sin veneno. Sin telepatía. Sin cambio de fase. Sin órganos redundantes. Tienen un corazón Krell. Si los tocas mal, simplemente mueren. Sus huesos se rompen si los miras raro. Su piel se rasga como papel de seda. Necesitan una mezcla muy específica de gases para respirar, un rango de temperatura muy específico para sobrevivir y un nivel de pH muy específico en sus océanos o todo se derrumba. ¿Y entonces cómo? Espera, ya voy. Vex interrumpió. El Consejo revisó todos estos datos durante la reunión del Comité de Ocupación. Yo estaba allí, sentado junto al embajador Kix, que no dejaba de emitir unos pequeños sonidos divertidos. Toda la cámara bullía de emoción. Verán, la Tierra tenía los recursos que necesitábamos. Minerales raros, agua líquida, una ubicación estratégica cerca de las rutas comerciales del brazo exterior,
y sus habitantes eran básicamente gelatina ambulante con delirios de grandeza. El viento arreció, trayendo el olor a metal quemado y algo más, algo orgánico. Vex intentó no pensar en ello. El alto comandante Zarn hizo la presentación él mismo. Tenía un pequeño puntero y no dejaba de golpearlo contra la pantalla holográfica de un esqueleto humano. «Miren esto», dijo. «No tiene cola para mantener el equilibrio. Camina erguido sobre solo 2 patas, completamente inestable. El cerebro está completamente expuesto en esta frágil capa de calcio. El periodo de gestación es de 9 meses para una sola cría. Y la cría ni siquiera puede caminar durante un ciclo completo después. Un desastre evolutivo», los llamó especies de nivel inferior. «¿Cuál fue la votación?», susurró Krell. «Una aprobación unánime para la anexión inmediata». Vex sintió que algo húmedo le goteaba de la boca. Tiempo estimado para la subyugación completa: 3 meses. Estimación conservadora: 6 meses. Teniendo en cuenta la logística del transporte y la posibilidad de que tuviéramos que hacer 2 oleadas completas de bombardeo en lugar de una. Ya se estaba sirviendo el equivalente al champán. Zarn estaba midiendo las cortinas de su nueva oficina en lo que los humanos llaman Nueva York. Y entonces sí que aparecimos», dijo Vex en voz baja. «Y esas frágiles y pequeñas bolsas de carne nos dieron una lección que jamás olvidaremos. La flota de invasión salió del hiperespacio justo a tiempo», continuó Vex, con la voz distante. 47 naves de guerra. Potencia de fuego suficiente para cristalizar un continente antes del desayuno. Habíamos hecho este cántico con otras 17 especies. El procedimiento habitual, en realidad. Aparecer. Transmitir el ultimátum de rendición. Ver cómo entran en pánico. Aceptar su inevitable sumisión. Se aclara la garganta. Instalar un gobierno títere. Seguir adelante. Simple. «¿Qué hicieron los humanos?», preguntó Krell. «Se rieron de nosotros». Vex lo dijo tan rotundamente que Krell creyó haberlo oído mal. «¿Qué?». «Rieron disimuladamente, rieron entre dientes, hicieron bromas». Las mandíbulas de Vex chasquearon y recordaron la incredulidad. Nuestros sistemas de traducción casi colapsaron al intentar procesar las respuestas. Transmitimos nuestro ultimátum en 1700 idiomas simultáneamente. Ríndanse de inmediato o enfrenten la aniquilación completa. Muy dramático, muy oficial. Esperábamos terror, tal vez algo de súplica, tal vez un gobierno planetario organizado apresuradamente ofreciéndonos tributo. Y en cambio, sus redes de comunicación explotaron con lo que nuestros lingüistas finalmente identificaron como memes, pequeñas imágenes con texto. Una mostraba nuestra nave insignia con una leyenda que se traducía aproximadamente como «Ven a por mí, hermano alienígena». Otra mostraba la cara del alto comandante Zarn editada con Photoshop sobre una especie de suciedad de agua terrestre con las palabras «La paz nunca fue una opción». Vex tosió y podría haber sido una risa. Su red global se colapsó 3 veces por la gran cantidad de humanos burlándose de Krell. La confusión era palpable, pero sin duda cuando comenzó el asalto. «Ah, sí que lo hicimos. Sin duda». Los ojos de Vex se nublaron al recordarlo. Zarn estaba furioso por la burla. Ordenó un bombardeo orbital inmediato de las instalaciones militares. Un movimiento de manual, destruir su capacidad de coordinación y luego desembarcar fuerzas terrestres para la limpieza. Excepto que aquí está el problema con los humanos que nadie mencionó en los datos de la encuesta. ¿Qué? No les importan los manuales, la lógica ni el instinto de supervivencia cuando están lo suficientemente molestos. Vex se movió, haciendo una mueca. Apuntamos a su comando militar central en el continente norte. Lo vaporizamos. Desapareció. Nada más que un cráter. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué? 17 centros de comando de respaldo diferentes se activaron de inmediato. Verán, los humanos tienen esa hermosa y demente tendencia a planificar para el peor escenario posible y luego preparar 3 planes de respaldo adicionales para escenarios aún peores y sin sentido. Ellos lo llaman redundancia. Yo lo llamo genio paranoico. Los lejanos sonidos de la batalla se acercaban. Kel miró nervioso hacia el horizonte, pero Vex continuó. Pero eso ni siquiera fue lo más extraño. Lo más extraño fue cuando interceptamos sus comunicaciones militares. No estaban en pánico. No se estaban rindiendo. Estaban furiosos. Específicamente, estaban furiosos porque, y cito la traducción original, nos hicieron derramar el café, idiotas con tentáculos. Café.
Una especie de bebida con cafeína que protegen de forma extraña. Fue entonces cuando me topé por primera vez con el concepto humano del rencor. La voz de Bex bajó. Verán, la mayoría de las especies luchan por la supervivencia, por territorio, por recursos, por razones lógicas. Los humanos luchan por rencor, puro, destilado e ilógico rencor. Sin duda, elegirán que tu victoria sea lo más dolorosa y costosa posible. Incluso si saben que no pueden ganar solo para arruinarte el día, eso no puede ser. Nuestro primer grupo de desembarco fue de 1.200 soldados. Tropas de choque de élite. Nos desplegamos frente a un asentamiento humano llamado Denver. Se suponía que los lugareños debían huir o esconderse. Comportamiento típico de las especies de presa. Se aclara la garganta. En cambio, forman posiciones defensivas y abren fuego con armas químicas primitivas. Balas, como las llaman, pequeños proyectiles metálicos que ni siquiera deberían arañar nuestra armadura. No deberían. Resulta que cuando dispara suficientes, muy rápido y a corta distancia, directamente las articulaciones y puntos vulnerables, funcionan de maravilla. Bex hizo una mueca. Perdimos 200 soldados en el primer combate contra civiles. Civiles de verdad con rifles de caza y un problema de actitud. El oficial al mando se comunicó con la flota, pidiendo aclaraciones sobre los datos del estudio. En concreto, quería saber si alguien había olvidado mencionar que los humanos estaban completamente locos. ¿Qué dijo el alto comandante Arn? Dijo que dejaran de quejarse y terminaran el trabajo. Bex cerró los ojos. Ese fue su primer error, pero definitivamente no el último. Lo que pasa con los humanos, dijo Bex, con la voz cada vez más débil pero más insistente, es que son terriblemente buenos aprendiendo. Y no me refiero a aprender como, estudiaré este problema durante unos ciclos y desarrollaré una respuesta estratégica. O sea, ven algo una vez y 15 minutos después ya saben cómo matarte con él. Krell se removió incómodo sobre los escombros. En la tercera semana de la invasión, usábamos rifles de plasma estándar. Armas hermosas, elegantes, refinadas. Nuestros ingenieros militares tardaron 400 ciclos en perfeccionarlas. Un soldado humano, un tal Jackson Rodríguez, consiguió una cuando mató a su anterior dueño con una pala, Krell, una pieza plana de metal en un palo. ¡Qué fastidio! En fin, este tal Rodríguez tuvo el arma unas 6 horas antes de desmontarla por completo, descubrir cómo funcionaba y luego volver a montarla con modificaciones que aumentaron la cadencia de fuego un 30% usando piezas de un vehículo terrestre averiado y algo que él llamaba cinta adhesiva. Eso es imposible. Tengo los informes de campo. Vi el vídeo yo mismo. Ni siquiera tenía formación en ingeniería. Su trabajo antes de la guerra era, y estoy leyendo de su tarjeta de identificación aquí, payaso de fiesta de cumpleaños. Bex emitió un gorgoteo. Un payaso de fiesta de cumpleaños revirtió la ingeniería de nuestra tecnología militar en menos tiempo del que me lleva a rellenar un formulario de solicitud de suministros. La ironía no pasó desapercibida para Krell, que permaneció en silencio. Luego estaba la teniente Sarah Chen. Fuerzas especiales. Acorralamos a su unidad en un edificio derrumbado en lo que llamaban Hong Kong. 47 de mis soldados rodeando a 12 humanos. Teníamos apoyo aéreo. Teníamos artillería. Teníamos todas las ventajas. Yo comandaba personalmente esa operación y recuerdo haber pensado, por fin, una victoria limpia. Bex hizo una pausa, respirando con dificultad. Pidió un alto el fuego. Quería negociar. Negociar la rendición. Eso es lo que pensé. Así que acepté porque el consejo quería prisioneros para estudiar. Salió. Sin armas a la vista. Manos arriba. Se acercó a unos 10 metros de nuestra línea. Entonces me sonrió. Sonrió de verdad. ¿Y sabes qué dijo? ¿Qué? Oye, feo. ¿Tu seguro cubre actos de violencia humana? Beck se estremeció al recordarlo. Entonces presionó un detonador. Resulta que mientras los rodeábamos, estaban minando toda el área bajo nuestra posición con explosivos improvisados hechos de fertilizante y combustible. El edificio se derrumbó. Todo mi pelotón se fue con él. Ella y su equipo escaparon por las alcantarillas mientras nosotros nos desenterrábamos. Y todo el tiempo podíamos oírlos reír a través del sistema de túneles. Riendo. Sí, riendo. Los humanos ríen cuando están felices. Ríen cuando están nerviosos. Ríen cuando están aterrorizados.
Y especialmente ríen cuando están a punto de hacer algo monumentalmente estúpido que realmente podría funcionar. Bex tosió. Sangre púrpura salpicó su boca. Esa risa atormentó mis pesadillas durante ciclos. No es un sonido que hacen las especies de presa. Krell. Es el sonido de un depredador superior que acaba de darse cuenta de que te tiene justo donde te quiere. Las mandíbulas de Krell chasquearon nerviosamente. Podría contarte cientos de historias como esta. Estaba David Okonkwo, quien mantuvo a raya un batallón entero durante 6 horas usando solo un traje mecánico dañado y lo que él llamaba su bocaza y su actitud exagerada. Estaba Marie Fontaine, quien hackeó nuestra red de comunicaciones usando una computadora portátil más vieja que la de algunos de mis oficiales subalternos. Inundó nuestros canales con música terrestre. Música terriblemente fuerte y agresiva con letras que hablaban de no rendirse y de luchar por el derecho a la fiesta, sea lo que sea que eso signifique. ¿Cómo contrarrestaron estas tácticas? No pudimos, dijo Beck simplemente. Cada vez que nos adaptábamos a una estrategia, inventaban 3 nuevas. Cada vez que creíamos comprender sus limitaciones, hacían algo que debería haber sido físicamente imposible. Había un médico humano llamado James Park que rescató a 3 soldados heridos de un tiroteo mientras él mismo había recibido 2 disparos. 2 veces. Krell. Debería haber estado inconsciente. Debería haber muerto. En cambio, corría y gritaba algo sobre cómo la muerte podía esperar porque tenía paciencia para decir, pero los humanos son frágiles. Tú mismo lo dijiste. Son frágiles, asintió Bex. Pero frágil y frágil son 2 cosas diferentes. Se puede romper un cuerpo humano con bastante facilidad. Romper su espíritu, sin embargo. Romper su voluntad, eso requiere que mates a todos y cada uno de ellos. E incluso así, no estoy del todo seguro de que funcione porque sospecho que encontrarían la manera de ser tan rencorosos como fantasmas. Una explosión masiva iluminó el cielo hacia el este. Artillería humana, sin duda. Fue entonces cuando empecé a comprender, susurró Bex. No estábamos luchando contra una especie. Estábamos luchando contra una ideología con pulso. La batalla de Nueva Singapur, dijo Bex, y su voz se quebró al pronunciar el nombre. Ahí es donde todo cambió. Donde yo cambié, Krell notó que las manos del comandante temblaban ahora, aunque no podía decir si por la pérdida de sangre o por la memoria. Nos habíamos adentrado profundamente en su territorio. 16 meses de campaña, y estábamos desesperados. El alto comandante Zarn quería una victoria decisiva, algo que demostrara al Consejo que aún teníamos el control, así que apuntamos a un centro de evacuación civil. El valor estratégico era mínimo, pero el impacto psicológico sería enorme. Quebrantarles la moral. Hacerles entender que la resistencia era feudal. Los ojos de Beck se cerraron. Me opuse formalmente en el registro. Le dije a Zarn que esto era un error. ¿Qué dijo? Dijo que me estaba ablandando. Dijo que tal vez había estado luchando contra humanos demasiado tiempo. Empecé a pensar como ellos. Así que me callé y seguí órdenes como un buen soldado. La amargura, la voz de Bex podría haber quitado la pintura. Enviamos 3 batallones completos, 4.000 soldados contra tal vez 500 defensores humanos y 10.000 civiles, niños, Krell, ancianos, enfermos, los que no podían luchar. El viento había amainado ahora. El campo de batalla se sentía opresivamente silencioso. Las fuerzas humanas sabían que no podían ganar. No había ningún escenario posible en el que salieran con vida. Teníamos superioridad aérea. Teníamos blindados. Teníamos números. Ellos tenían barreras de hormigón y armas pequeñas. La matemática era simple. Bex tosió violentamente. Pero esto es lo que aprendí ese día. Los humanos no hacen matemáticas de la misma manera que nosotros. Cuando amenazas a sus familias, cuando amenazas a sus hijos, la ecuación cambia por completo. Lucharon con más fuerza. Más fuerza no alcanza ni para describirlo. La voz de Beck se redujo a un susurro. Lucharon como demonios, como si cada uno de ellos hubiera hecho las paces con la muerte y hubiera decidido llevarse con ellos a tantos como fuera posible. Una mujer llamada Angela Torres sostuvo un cuello de botella durante 40 minutos con una ametralladora. Cuando se quedó sin munición, usó el arma como garrote. Cuando el arma se rompió, usó sus propias manos. Encontramos su cuerpo más tarde rodeado por 17 de mis soldados. Krell no dijo nada. Había un anciano, debía de tener 70 ciclos según los cálculos humanos,
que cargó contra nuestra posición en un vehículo terrestre cargado de explosivos. Cantaba, de hecho cantaba una antigua canción de la Tierra sobre no entrar con cautela en una buena noche. Eliminó a 2 de nuestros transportes de tropas. La respiración de Vex era entrecortada. Pero quien me destrozó, quien finalmente me hizo entender, fue el maestro de escuela. ¿Maestro de escuela? Sí. Un tipo llamado Thomas Webb. No era militar, ni soldado. Enseñó matemáticas y literatura a niños humanos. Cuando empezó la batalla, estaba ayudando a evacuar a los niños a los refugios.